Es un gusto para mí compartir con ustedes a través del aula abierta de los egresados de la Universidad Católica Andrés Bello los resultados de un estudio reciente sobre el comportamiento en Twitter de los actores políticos con énfasis particular en lo que es el comportamiento gubernamental. Vamos a ver algunas imágenes para que ustedes tengan la oportunidad de conocer un poquito el tipo de trabajo que he estado haciendo. Lo primero que se observa en los resultados es que el chavismo promovió como estrategia monopolizar la agenda de la conversación política en Twitter vía alcanzar los trending topics diariamente, combinando, articulando tanto cuentas oficiales como cuentas automatizadas. Esa campaña en Twitter era coordinada por el Ministerio del Poder Popular para Comunicación e Información, y la cuenta del Carnet de la Patria tuvo un rol central en la intermediación, en la propagación de estas etiquetas, haciendo mucho énfasis en la conexión entre la movilización electoral y el uso del carnet de la patria. Hay otras cuentas oficiales que también participaron este proceso y algunas activistas del chavismo que fueron actores en esta campaña, pero también observamos muchas cuentas automatizadas y unas cuentas que denominamos cyborg, de las cuales les voy a hablar en más detalle un poquito más adelante. La segunda estrategia que observamos es la estrategia de distracción automatizada. Esto es bastante más sofisticado, bastante más interesante. Se trata de generar etiquetas sobre temas que están al margen de la agenda política, o temas sobre los cuales la oposición tiene posiciones divergentes, o etiquetas con posicionamientos absurdos. Todo esto tiene la finalidad, digamos, que de llenar de información basura el espacio de la conversación y distraer con muchos elementos la atención de los usuarios que van a Twitter en busca de información política que no pueden encontrar en los medios masivos. En la promoción de las etiquetas de distracción participan fundamentalmente cuentas cyber y cuentas box, cuentas automatizadas, y se caracterizan por el uso de mensajes muy emotivos, escandalosos, desinformativos, ofensivos o falsos. En esta estrategia de distracción, las cuentas que participan son un conjunto de perfiles que comparten algunas características, como ser multiplataformas. Generalmente estas cuentas tienen un usuario en Twitter, un usuario en Instagram y un usuario en YouTube. Son anónimos, o sea, usan un seudónimo como identificador, y no se sabe quién está detrás de la cuenta. Ese es un comportamiento cyber. Con esto quiere decir que hay patrones de tweets y retweets que se acercan a los exhibidos por cuentas automatizadas, pero esas cuentas tienen personalidades que sugieren un usuario real y con cierta frecuencia entran en conversaciones. Estas cuentas propagan memes, publican enlaces a noticias escandalosas, sean falsas o sean auténticas, pero lo importante es que sean noticias, informaciones que creen algún tipo de disrupción en la calma que debería tener una persona que está bajo presión y que necesita tomar buenas decisiones. Usan muchísimas imágenes emotivas y también hacen parodia de los líderes políticos, tanto del chavismo como de la oposición. Los atacan a ambos sectores de la misma manera, de manera muy similar en el tipo de insultos, en el tipo de señalamientos que se hacen a los distintos actores políticos, a pesar de sus diferencias en la realidad. La estrategia número 3 que identificamos tiene que ver con la interferencia en el discurso opositor. Voy a hablar un poquito antes de entrar en detalle sobre la estrategia, cómo se organiza todo esto, ¿no? Pareciera, la evidencia sugiere que se crearon un conjunto de cuentas para la distracción y para la propagación de falsos positivos o noticias falsas con el objetivo de contaminar el espacio de Twitter. Se habla de la construcción de un ejército de troll dividido en 5 escuadrones: pro gobierno, opositores, neutros, de distracción y de fake news. Esta información la encontramos en un documento que se filtró el año pasado desde el Ministerio de Interior y Justicia, y lo que observamos en los resultados de la investigación es que efectivamente coincide. Encontramos estas tipologías de troll pro gobierno o falsos opositores, troll de fake news y troll de distracción en los datos que estamos analizando, ¿no? Además, vemos los tuiteros patriotas o los comunicadores clacks, que son cuentas trolls pro gobierno, ¿no?
Finalmente, vemos que esos escuadrones tienen entre sus funciones llevar a cabo estas estrategias, pero particularmente una que me llamó mucho la atención es la estrategia de interferencia en el discurso opositor. Tan pronto como un hashtag de opositor comienza a entrar en las tendencias, observamos que miembros de un grupo que se hace llamar Equipo TAD produce un tweet de relación que rápidamente es realizado por Vox seguidores de sus cuentas y de alguna manera arropa y sumerge el discurso que tiene la oposición, que suele ser un discurso promoviendo la unidad, destacando problemas sociales, y que luego pasa en la traducción que hacen estos trolls, se convierte en un discurso de promoción de la violencia y un discurso que realmente no contribuye a la unidad democrática, ¿no? Observamos que esas cuentas que promueven la violencia y que de alguna manera interfieren con el discurso opositor, también infiltran sus redes, tratando de aislar a sectores de la oposición y creando barreras en la conversación entre algunos u otros grupos políticos. Y estas cuentas extremistas, cyber, tienen una fuerte vinculación estructural con el chavismo, mientras que no tienen vinculación estructural con el Frente Amplio o con los partidos de la oposición democrática. Ellos tienden a actuar aislando a los sectores más radicalizados de la oposición y alejándolos del proceso de la unidad.